y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Y dijo: Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. ¿Se pueden sentar, hermanos? Esta es la historia de Lázaro, ¿verdad? Del mendigo, perdón, y del rico, ¿sí? De Lázaro el mendigo y del rico. ¿De quién está hablando esta historia, hermanos? Está hablando de estos dos hombres, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos pensar que el hombre rico era una persona que no tenía conocimiento de Dios, ¿verdad? Una persona que no tenía el conocimiento de Dios, porque vemos que se fue al infierno, ¿sí? Y Lázaro, podemos pensar que sí, ¿verdad? Que sí tenía el conocimiento de Dios y todo, porque pues se fue al seno de Abraham, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que realmente estas dos personas, hermanos, tenían conocimiento de Dios, ¿sí? Realmente el hombre rico y el mendigo tenían el conocimiento de Dios. Los dos tenían el conocimiento de Dios. Está hablando esta historia, hermanos, de dos personas que tenían el conocimiento de Dios como nosotros, ¿sí? Que tenían el conocimiento, que tenían la estatura, ¿sí? Pero en un sentido eran diferentes, hermanos, porque no tenían la misma experiencia, ¿sí? Porque no tenían la misma medida de la palabra, ¿sí? La palabra de Dios, hermanos, hay una balanza, hay un lado teórico y un lado práctico, ¿sí? Entonces aquí, hermanos, el hombre rico, ¿sí? Simplemente, hermanos, tenía el conocimiento, tenía la estatura, pero ese lado práctico de la palabra realmente no lo tenía, porque podemos ver, ¿verdad?, que se fue al infierno, ¿sí? Él no vivía la palabra realmente, él no la practicaba, simplemente la escuchaba, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 4:13. Efesios 4:13. Cuando lo tengan, dicen amén. Vamos a leerlo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Vean lo que dice aquí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, puede haber conocimiento, hermano, pero no puede haber esa medida, ¿verdad? No puede haber esa medida, esa práctica, esa experiencia. Una cosa es la estatura, hermanos, y otra es la medida, ¿sí?
Dice aquí, el hombre rico era una persona que había obtenido todo el conocimiento de la esposa, ¿sí? Como nosotros, gracias a Dios, lo hemos estado obteniendo, ¿verdad? El hombre rico era eso, había obtenido todo el conocimiento de la esposa, había escuchado sobre la sangre, sobre el fuego, sobre el agua, ¿sí? Sobre el Espíritu Santo, había escuchado sobre los 144,000. Nosotros hemos escuchado todo eso, ¿verdad? Sobre la sangre, el fuego, el agua, sobre los 144,000, sobre la esposa, sobre los abismos, sobre todo eso, ¿sí? Sobre las eternidades, las creaciones, etcétera. Es decir, hemos escuchado mucha palabra. Y esto lo tenía el hombre rico. El hombre rico también tenía este conocimiento, estaba lleno de este conocimiento. Pero el problema de él, hermanos, era que no la practicaba, no ponía por obra la palabra, no dejaba que la palabra entrara, hermano, y transformara su vida y cambiara su vida realmente. Vamos a ver otra cita en San Lucas. San Lucas 16. Ya estábamos ahí, San Lucas 16, capítulo 16, versículo 19. ¿Cómo dice? Nada más el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hermanos, el hombre rico dice aquí que se vestía de púrpura y de lino fino, ¿sí? Las personas que se visten de púrpura, ¿qué nos muestran, hermanos? Que son de la realeza, ¿verdad? Es gente que es de la realeza. Y este hombre rico dice aquí que se vestía de púrpura y de lino fino. Vamos a ver una cita en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, el 7 y el 8. Cuando lo tengan dicen amén. Vamos a leerlo, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Aquí vemos, hermanos, cómo la esposa, ¿verdad? Dice que está vestida ¿de qué? De lino fino. Y aquí vemos, hermanos, que el hombre rico se vestía ¿de qué? De púrpura y de lino fino. Es decir, él tenía el conocimiento de la palabra, ¿sí? Él tenía el conocimiento de la esposa, hermanos, porque dice que se vestía de lino fino, ¿sí? Pero solamente, dice, se vestía, es decir, solamente se cubría, ¿verdad? Con ese conocimiento, pero no dejaba que la palabra penetrara hasta lo profundo de su voluntad, ¿sí? Hasta lo profundo de su voluntad de medianoche, hermanos, e hiciera cambios en su vida. La voluntad de medianoche, hermanos, es aquello que no vemos o en un sentido no nos damos cuenta que está ahí, ¿verdad? Es como un iceberg. ¿Han visto los icebergs? ¿Vieron la película de Titanic? ¿Vieron cuando chocó el iceberg? Los icebergs, hermanos, solamente lo que se ve en la superficie, pues es la punta, ¿verdad? Es la punta, pero en realidad el iceberg está por dentro, está tremendo, es una montaña, ¿sí? En el mar, ¿sí? Y así es nuestra voluntad de medianoche, ¿verdad? A veces nada más nos damos cuenta de lo que está aquí arribita, pero de lo que está metido, hermanos, hasta adentro, hasta nuestra voluntad de medianoche, ¿sí? Hasta que Dios hace algo, ¿verdad? Hasta que Dios permite algo en nuestra vida,
Hasta que Dios remueve algo es como nos damos cuenta que ahí estaba, ¿verdad? A lo mejor nosotros pensábamos que no éramos capaces, no sé. Hay homicidas, hermanos, que dicen, yo pensé que no era capaz de matar. Pero ¿qué pasó? Que un día se le presentó esa situación, ¿verdad? Que a lo mejor tenía que defenderse o no, o qué sé yo, y tuvo que matar. Y a lo mejor él dice, yo pensé que yo no era capaz de hacer esto. Pero ¿de dónde salió eso, hermano? Si no fue de adentro de esa voluntad de medianoche. ¿Sí? Y que el rico, hermanos, aquí que hacía, él no permitía que la palabra penetrara, ¿verdad? Hasta lo profundo. Él simplemente dice que se vestía de lino fino, se vestía de conocimiento. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, cuánto tiempo tenemos aquí en la casa de Dios, verdad? Tenemos mucho tiempo, muchos de nosotros. Y simplemente, hermanos, nos cubrimos como el hombre rico. Nos cubrimos de conocimiento, creemos que sabemos de esto, de más allá y de todo esto, pero en realidad nada más nos estamos cubriendo. Y todo, hermanos, como luego dicen, nos volvemos cabezones, ¿verdad? Tenemos mucho conocimiento, pero nunca dejamos que esa palabra, hermanos, se vaya, ¿verdad? Baje hasta lo profundo de nuestro corazón y haga cambios y transforme nuestra vida y cambie esa naturaleza que realmente nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a ver Marcos 7:21. Marcos 7:21. Vamos a leerlo. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que hay realmente dentro de nosotros, hermanos. Eso es lo que realmente está sumergido ahí como el iceberg, ¿verdad? Dentro de ese mar. Es lo que realmente está sumergido. Entonces, como les decía, Dios tiene que hacer algo con nosotros. Dios tiene que mover algo, ¿verdad? Poner situaciones, poner circunstancias para que todo eso empiece a brotar y a salir. Y a veces no lo entendemos, ¿verdad? A veces no comprendemos cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos molesta y nos damos cuenta que de nosotros salió un enojo tremendo, ¿verdad? Salió una rebelión tremenda, pero no nos damos cuenta que Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que vayamos, ¿verdad?, a la cruz del Calvario y empecemos a trabajar ese conocimiento que ya tenemos de la palabra, hermanos. Que lo pongamos realmente por obra, ¿verdad? Y vayamos a los pies de Jesús y le digamos, Dios, aquí está esto, mira, está saliendo esto de mí, está brotando esto de mí. Te lo entrego, Señor Jesús, te lo entrego, yo ya no lo quiero, ¿verdad? Y así es como Dios quiere y trabaja en nuestra vida, hermanos. Pero ¿qué creen? Que el hombre rico no hacía esto. El hombre rico dice aquí que solo se vestía. Es decir, solo tenía ese conocimiento, pero realmente, hermanos, no practicaba, no tenía esa experiencia, no llevaba a cabo la palabra, ¿verdad?, que él conocía, ¿sí? Sin embargo, hermanos, un vencedor, ¿quién es un vencedor, hermanos? Dice aquí, aquel que está viviendo al nivel de la palabra que recibe. Ese es un vencedor, ¿verdad? A veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿quién sabe si yo vaya a llegar? ¿Quién sabe si yo vaya a llegar, si cuando sea el rapto, cuando Dios me mande a llamar? ¿Quién sabe si yo vaya a ser levantado, verdad? Porque nos vemos y pensamos, vemos que no tenemos una estatura muy grande, ¿verdad? A lo mejor nuestra estatura es así, es pequeña.
A lo mejor el conocimiento que hemos recibido, hermanos, es pequeño, pero a lo mejor ese conocimiento, hermanos, lo estamos viviendo. A lo mejor ese conocimiento lo estamos practicando. Y aquí dice que un vencedor, hermanos, es el que está viviendo al nivel de la palabra que está recibiendo, ¿verdad? No es tanto que tenga yo una estatura tremenda, no, pero si lo que he recibido, hermano, realmente lo estoy practicando, a cada día lo estoy viviendo, entonces eso es lo que me va a llevar, ¿verdad?, a la nueva ciudad. Eso es lo que me va a hacer un vencedor, hermanos, ¿sí? Vamos a ver ahora, ya vimos al hombre rico, ahora vamos a ver a Lázaro, el mendigo. Vamos a ver 4 puntos aquí de Lázaro, hermanos. El primer punto, vamos a ver que Lázaro, hermanos, era un mendigo, ¿sí? Ese es el primer punto, que Lázaro era un mendigo, ¿sí? Mendigo, hermanos, o un menesteroso. Mendigo significa, vean lo que significa, que pide limosna, ¿sí? Pobre, ¿sí? Dice aquí el significado primero y ordinario de esta palabra es que tiene un defecto físico. A veces los mendigos, hermanos, tienen un defecto físico. Sí hemos visto, ¿verdad? Gente así, gente que a veces está pidiendo limosna, pero es porque a lo mejor no puede trabajar, ¿verdad? Porque a lo mejor no pueden caminar, porque a lo mejor tienen un defecto físico. ¿Y saben qué? El mendigo, hermanos, probablemente tenía un defecto físico, era un mendigo. Sin embargo, dice aquí el primer punto que él era un mendigo, hermanos. Vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis 3:14. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vean lo que dice en el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Dice: y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Vean lo que dice aquí, hermanos. La iglesia de la Odisea se sentía rica, ¿verdad? Como este hombre rico. Se sentía poderosa, se sentía que tenía todo, que lo tenía todo, ¿verdad? Que dice aquí que sentía que no tenía necesidad de ninguna cosa, ¿sí? Y sin embargo Dios le dice, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo, ¿sí? Entonces, hermanos,
Nuestra condición delante de Dios debe de ser que tenemos que ser un mendigo, ¿verdad? Como ese mendigo que está rogando y que está pidiendo limosna, así debemos de ser delante de Dios. A veces, hermano, venimos aquí a la casa de Dios y a veces no somos capaces, ¿verdad?, de hincarnos y de rogarle a Dios y de ponernos como este mendigo, ¿verdad? Y de pedirle a Dios: Dios, necesito de ti, necesito que cambies mi vida, necesito que hagas algo en mi vida, ¿verdad? No somos capaces, ¿por qué? Porque nos sentimos ricos, porque decimos: no, pues yo orar, no, qué flojera, ¿verdad? Además yo ya conozco esto de la esposa, además yo ya tengo esto. Pero no, hermanos, aquí dice que el mendigo, hermanos, realmente era eso, era un mendigo, mendigaba, pedía limosna, hermanos, y eso es lo que nuestra condición, como la debemos de tener delante de Dios, ser unos mendigos, pedirle a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos dé, ¿verdad? Que nos dé de su naturaleza, de su manera de ser, ¿sí? Ahora, el otro punto, hermanos, es que estaba echado a la puerta del rico, ¿sí? Vamos a ver en Lucas. Lucas 18:13. Lucas 18:13. Vamos a leerlo desde el versículo 10. ¿Cómo dice ahí? Dice: 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Vean esta historia, hermanos, ¿verdad? Habla del fariseo y del publicano. Y dice que el fariseo, ¿cómo oraba, hermanos? Puesto en pie, ¿verdad? Puesto en pie, y le decía: Dios, te doy gracias que no soy como este publicano, ¿sí? Que te doy gracias que no soy así y así. Y sin embargo dice que el publicano, ¿cómo oraba? Oraba, hermanos, echado, ¿verdad? Dice que no quería ni alzar sus ojos, ni alzar su cara al cielo. No quería ni levantar su vista, hermanos. ¿Por qué? Porque le decía a Dios: Dios, sé propicio a mí pecador. Porque él veía, hermanos, cómo estaba su condición. Y sin embargo el fariseo no lo veía, ¿verdad? El fariseo no veía su condición, pero el publicano, hermanos, sí se daba cuenta de su condición, sí se dio cuenta cómo estaba, ¿verdad? Y dice que no quería alzar su mirada, no quería alzar sus ojos al cielo. Y le decía a Dios: Dios, sé propicio. Y dice que quería su pecho, ¿sí? Entonces, hermanos, el otro punto es que este mendigo, hermanos, estaba echado a la puerta, ¿verdad? Del rico, ¿sí? Y esa debe de ser nuestra condición, hermanos, delante de Dios. Debemos de estar echados a la puerta, ¿verdad?, de la casa de Dios, esperando, ¿verdad?, que Él cambie nuestra vida, que Él transforme nuestra vida. Esa debe de ser nuestra actitud, hermanos. Pero a veces no venimos así, a veces venimos como este fariseo. A veces venimos así, ¿verdad?, como este fariseo. Y creemos que no tenemos necesidad de echarnos a los pies de Jesús. Y en realidad, hermanos, como dice aquí a la iglesia de la Odisea, en realidad somos pobres, somos mendigos, hermanos. En realidad somos pobres y necesitamos de un toque de Dios, necesitamos que Dios
haga algo en nuestra vida, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos cambiar nuestra actitud, ¿sí? El otro punto, hermanos, es que dice que estaba lleno de llagas. Vamos a ver Isaías. Isaías 1. Isaías 1, 6. Vamos a leerlo todos juntos. Como dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vean aquí, hermanos, esta es la condición de nosotros, ¿verdad? Desde la planta del pie hasta la cabeza, dice, no hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta era la condición del mendigo, hermanos. ¿Sí? Él estaba lleno de llagas, él estaba enfermo, hermanos, y sin embargo dice que estaba, ¿verdad?, a la puerta echado, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, que el rico hiciera algo por él, ¿verdad? Estaba ahí echado, hermanos, ¿sí? Y esta era su condición, que estaba lleno de llagas, hermanos. ¿Y cuál es nuestra condición delante de Dios? Realmente esta es nuestra condición, hermanos. Realmente estamos llenos de llagas, hermanos. Realmente esta naturaleza, ¿verdad? Este viejo hombre, hermanos. Estamos enfermos realmente, hermanos, ¿sí? Pero a veces no queremos, ¿verdad?, hacerle como este mendigo, ser unos mendigos. El mendigo dice que limosnea, hermanos, y debemos de venir con esta condición delante de Dios, limosnearle a Él, decirle: Dios, cambia mi vida, quita estas llagas, sáname, Señor, quita esta enfermedad. Si estamos viendo la enfermedad, hermanos, si estamos viendo qué enfermedad tenemos, a lo mejor es indiferencia, ¿verdad? En este tiempo se está viviendo mucho eso, mucha indiferencia, ¿sí? Mucha frialdad, mucha sequedad, y a lo mejor esa es nuestra enfermedad. Pero si nos estamos dando cuenta, hermanos, que ya no somos los mismos de antes, que cuando veníamos a la casa de Dios nos metíamos y levantábamos su nombre y no importaba qué, hermanos, y nos metíamos en el Espíritu, si nos damos cuenta que esa es nuestra condición ahora, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay indiferencia en nosotros, hermanos, hay conformismo. Pero si estamos viendo que hay llagas en nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Correr a los pies de Jesús, ¿verdad? Y Él va a hacer algo, Él nos va a sanar, Él nos va a levantar, hermanos, pero tenemos que tomar esta condición que tomó este mendigo, hermanos, ¿sí? Vamos a ver el cuarto punto, y que es el último. Vamos a ver Números 11. El punto 4, hermanos, es que este mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Sí, este es el cuarto punto. Vamos a ver esta cita en Números 11. Del 5 al 6, ¿cómo dice? ¿Ya lo tienen? Dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cojombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. ¿Sí? Aquí vean al pueblo de Israel, hermanos, quejándose por la comida que Dios les estaba mandando,
quejándose, ¿verdad?, por este maná, ¿sí? Aquí ellos estaban recordando, vean, estaban recordando lo que comían en Egipto. ¿Y cuántas veces a nosotros también nos pasa eso, hermanos? A veces recordamos, ¿verdad?, lo que comíamos allá afuera. A veces recordamos los pecados que hacíamos allá afuera, ¿sí? En lugar de venir aquí a la casa de Dios y decirle: Dios, dame de tu palabra, dame de ese pan, ¿verdad? De ese pan que tienes preparado para mí, lléname con ese pan, con ese alimento. En lugar de hacer eso y de darle gracias por este maná, hermanos, ¿qué hacemos? Nos empezamos a acordar, ¿verdad?, de lo que teníamos allá afuera en el mundo, de lo que comíamos en el mundo, ¿sí? Y sin embargo, hermanos, este mendigo dice que ansiaba saciarse de las migajas, hermanos, que caían de la mesa del rico, ¿sí? Este mendigo ansiaba, hermanos, aunque sean las migajas, ¿verdad?, que caían de esa mesa. Vamos a ver una cita en Mateo. Mateo 15, 27. Desde el 22, vamos a leerlo. Mateo 15, desde el 22. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Vean aquí, hermanos, esta mujer, ¿verdad? Vean esta mujer cuál fue su actitud, ¿sí? Que el Señor le dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínense cómo se ha de haber sentido esta mujer, hermanos, que el Señor Jesús le haya llamado así, ¿verdad? Perrillo. ¿Se imagina que el Señor Jesús nos llamara así a nosotros? ¿Sí? Y sin embargo, esta mujer, ¿qué dijo? Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Es decir, hermanos, a ella no le importó que le llamaran esto, ¿verdad? A ella no le importó que el Señor Jesús le dijera perrillo. Ella lo que quería, hermanos, es que Dios hiciera algo, ¿verdad?, en su hija. Ella lo que quería, hermanos, era esta necesidad que ella tenía, ¿verdad? Que Dios la supliera, que Dios respondiera, ¿verdad? Y no le importó, hermanos, esta condición de perrillo. Y aquí el mendigo dice que ansiaba saciarse de las migajas, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros estamos aquí en la casa de Dios, hermanos? Y queremos, ¿verdad?, grandezas, queremos que nos den un pan grandote, hermanos. Y simplemente Dios a veces tiene unas migajas para nosotros. Pero si nosotros comiéramos esas migajas que están cayendo, hermanos, de la mesa del Señor, hermanos, esas migajas son suficientes para llevarnos, ¿verdad?, hasta donde Dios nos ha llamado. Si no, Dios nos daría otra cosa de comer, ¿verdad? Pero si simplemente son migajas, hermanos, esas migajas, ¿verdad?, debemos de pelear por ellas, debemos de luchar por ellas cuando vengamos a la casa de Dios y de decirle a Dios: Dios, dame de esas migajas que están cayendo de tu mesa, dame de ese pan. El pan, hermanos, es lo que va a cambiar nuestra vida. Si ponemos en práctica, ¿verdad?, la palabra, eso es lo que nos va a transformar, eso es lo que nos va a cambiar.
¿Sí? Entonces, hermanos, esta actitud del mendigo, ¿verdad? ¿Sí? Acabamos de ver estos dos hombres. ¿Qué actitud tenemos nosotros delante de Dios? ¿Nos sentimos muy ricos? ¿Nos sentimos que ya no tenemos necesidad de nada? ¿Sí? ¿Nos sentimos así, a lo mejor que estamos enriquecidos por todo lo que hemos recibido? ¿O nos sentimos como este mendigo, hermanos? ¿Sí? Y si no nos sentimos como este mendigo, hermanos, si nos sentimos como el rico, tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y decirle: Dios, mi actitud ha sido mala delante de ti. Realmente yo tengo que ser como este mendigo, Dios. Realmente yo tengo que estar a la puerta de tu casa. Y realmente tengo yo que mendigarte. Y realmente tengo yo que echarme a tus pies como este mendigo. Y clamar por esas migajas y pedir por ese pan, ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos ser así como este mendigo. Necesitamos clamar a Dios y pedirle: Dios, dame de ese pan, dame de esas migajas que van a transformar mi vida, que van a cambiar mi vida. Que esta sea nuestra actitud, hermanos, ¿sí? Delante de Dios. Vamos a orar. O no sé si el hermano quiere orar.